La tormenta azotaba las calles de Madrid con una furia implacable. El viento aullando como un animal herido mientras la lluvia caía en cortinas espesas que borraban los contornos de los edificios. Javier. Un marine de 28 años endurecido por años de servicio. Corría hacia su apartamento cuando vio a un hombre tendido en la acera, gritando de dolor con la pierna torcida en un ángulo imposible. Sin pensarlo dos veces, Javier se arrodilló bajo el diluvio, improvisando un entablillado con su cinturón y una rama rota, salvando al desconocido de una agonía peor mientras esperaba la ambulancia que él mismo había llamado. Aquella noche, Javier no podía quitarse de la cabeza los ojos azules del herido, llenos de gratitud y miedo. Al día siguiente, en el hospital donde lo visitó por impulso, el hombre se presentó como Miguel, un artista de 25 años que había resbalado en el caos de la tormenta. No sé cómo agradecértelo, murmuró Miguel, su voz temblorosa revelando una vulnerabilidad que Javier reconoció en sí mismo, aunque la enterraba bajo capas de disciplina militar. Javier regresó a su rutina en la base naval de Rota, donde el código de honor y la masculinidad rígida no dejaban espacio para su secreto. Era gay. Un hecho que había ocultado desde su adolescencia para evitar el rechazo de su familia conservadora en Sevilla. Su padre, un exmilitar devoto católico, siempre repetía que los hombres de verdad no se desviaban del camino recto. Javier había aprendido a fingir, a reírse de chistes homofóbicos en el cuartel, a salir con mujeres para mantener las apariencias. Pero esa noche en la tormenta, al tocar la pierna de Miguel, sintió un pulso de conexión que lo aterrorizaba. Miguel, por su parte, provenía de una familia influyente en Barcelona, donde su padre era un político conservador que lideraba campañas contra el matrimonio igualitario, argumentando que amenazaba los valores tradicionales españoles. Miguel había crecido en un hogar donde la homosexualidad se mencionaba solo en susurros de condena. Y aunque él mismo luchaba con sus atracciones, las reprimía pintando lienzos abstractos que canalizaban su confusión interna. El accidente lo había dejado cojeando, pero también con una deuda emocional hacia Javier, cuyo acto heroico lo obsesionaba. Días después, Miguel buscó a Javier en redes sociales, enviándole un mensaje de agradecimiento que evolucionó en conversaciones diarias. Javier respondía con cautela, compartiendo anécdotas de su vida en el ejército, omitiendo las partes que lo definían realmente. «Eres un héroe», escribió Miguel una noche. Javier sintió un nudo en el estómago. Héroe era la máscara que usaba para sobrevivir, no quién era en realidad. La tensión creció cuando Miguel insistió en encontrarse para devolver el favor. Javier accedió, citándolo en un café discreto en Madrid durante un permiso. Al verlo entrar cojeando ligeramente, con una sonrisa que iluminaba la habitación, Javier sintió un tirón en el pecho. Conversaron durante horas. Miguel hablaba de sus pinturas, de cómo el arte lo salvaba de la presión familiar. Javier compartía historias de misiones, pero evitaba mencionar su soledad. Esa tarde, mientras caminaban por el Retiro, Miguel rozó accidentalmente la mano de Javier. El marine se apartó como si quemara, su mente gritando advertencias. ¿Estás bien?, preguntó Miguel, notando el cambio. Javier mintió, diciendo que era el estrés del trabajo. Pero en su interior, el conflicto rugía. ¿Cuánto tiempo más podría negar quién era? Miguel, ajeno al secreto de Javier, comenzaba a cuestionar sus propios sentimientos. En casa, su padre lo presionaba para que se comprometiera con una novia de buena familia.
Pero Miguel solo pensaba en el marine que lo había salvado. Una noche, pintó un retrato de Javier bajo la lluvia, capturando la fuerza y la vulnerabilidad que había vislumbrado. Javier regresó a la base con el corazón dividido. Sus compañeros bromeaban sobre conquistas femeninas. Y él se unía para no levantar sospechas. Pero los mensajes de Miguel se convertían en un refugio. Un espacio donde casi podía ser él mismo. Sin embargo, el miedo lo acechaba, si su orientación salía a la luz. Perdería su carrera. Su familia. Todo. Una semana después, Miguel lo invitó a una exposición de arte en Barcelona. Javier dudó. Pero aceptó, viendo una oportunidad para escapar temporalmente. Al llegar, se encontró con un mundo ajeno, galerías llenas de gente liberal, donde las parejas del mismo sexo se besaban abiertamente. Miguel lo presentó como el hombre que me salvó la vida. Y Javier sintió una mezcla de orgullo y pánico. Durante la noche, en un rincón tranquilo, Miguel confesó, desde esa tormenta: no dejo de pensar en ti. Javier palideció. ¿Era posible que Miguel sintiera lo mismo? Pero antes de responder, vio a lo lejos al padre de Miguel, el político famoso, acercándose con una sonrisa falsa. El encuentro fue tenso. El señor Ruiz, padre de Miguel, agradeció a Javier por su heroicidad. Pero sus ojos escrutaban al marine como si buscara debilidades. Los hombres como usted mantienen a España fuerte, dijo, con un tono que implicaba valores tradicionales. Javier asintió, ocultando su temblor interno. De regreso en el tren a Rota, Javier se cuestionaba, ¿valía la pena arriesgar todo por una conexión incipiente? Miguel, en su apartamento, borraba el retrato a medio terminar, aterrorizado por lo que acababa de admitir. La tormenta emocional apenas comenzaba. Javier recibió una llamada de su hermana, quien le contaba que su padre estaba enfermo y lo necesitaba en Sevilla. Dividido entre el deber familiar y sus sentimientos crecientes por Miguel, Javier tomó una decisión que lo cambiaría todo: iría a casa. Pero llevaría su secreto consigo, cueste lo que cueste. Miguel, meanwhile, luchaba con su propia culpa. Su padre lo presionaba más, insinuando que necesitaba enderezarse para el futuro político de la familia. Miguel sabía que admitir su atracción por Javier sería un suicidio social. Pero el silencio lo ahogaba. En Sevilla, Javier encontró a su familia en un estado de fragilidad que lo desarmó. Su padre, postrado en cama por un infarto leve, lo miró con ojos cansados pero orgullosos. Hijo, eres el pilar de esta casa, dijo, aferrándose a su mano. Javier sintió el peso de esas palabras. Ser el pilar significaba mantener la ilusión de heterosexualidad. Casarse algún día. Tener hijos. Su madre, devota y tradicional, le preparaba comidas caseras mientras hablaba de vecinas que preguntaban por su novia. Durante esos días, Javier respondía mensajes de Miguel a escondidas, sintiendo una traición doble: a su familia por ocultar su verdad, y a Miguel por no ser honesto. ¿Te extraño?, escribió Miguel una noche. Javier borró el mensaje antes de que su hermana lo viera. Pero el remordimiento lo carcomía. Miguel, en Barcelona, enfrentaba su propio infierno. Su padre lo había inscrito en un evento político donde debía hablar contra una nueva ley de derechos LGBT.
Es por el bien de la familia, insistió el señor Ruiz. Miguel practicaba el discurso, pero las palabras se atoraban en su garganta. Pensaba en Javier, en cómo su fuerza lo inspiraba, y se preguntaba si podría vivir una vida falsa por siempre. Decidido a confrontar sus sentimientos, Miguel viajó a Sevilla sin avisar, rastreando la dirección de Javier a través de contactos mutuos. Apareció en la puerta de la casa familiar, cojeando aún ligeramente, con una excusa de agradecimiento. Javier, al verlo, sintió pánico puro. ¿Qué haces aquí?, susurró, sacándolo al jardín. Miguel confesó todo: su atracción, su confusión, su deseo de explorar lo que sentían. Javier, con el corazón latiendo fuerte, admitió lo mismo. Bajo un olivo centenario, se besaron por primera vez. Un beso robado lleno de urgencia y miedo. Pero el momento se rompió cuando la hermana de Javier los vio desde la ventana. El escándalo estalló esa noche. La hermana, horrorizada, confrontó a Javier delante de la familia. ¿Cómo pudiste traer esa vergüenza aquí?, gritó. El padre, debilitado, miró a su hijo con decepción profunda. Pensé que eras un hombre de verdad, murmuró antes de derrumbarse en llanto. Javier, devastado, vio cómo su mundo se desmoronaba. Miguel huyó esa noche, regresando a Barcelona con el alma hecha trizas. Su acto impulsivo había expuesto a Javier, y el remordimiento lo consumía. En casa, su padre notó su agitación y lo presionó hasta que Miguel rompió en confesiones parciales, admitiendo su amistad con Javier pero ocultando el beso. Javier fue expulsado temporalmente de la casa familiar, durmiendo en un hotel mientras intentaba recomponerse. En la base, rumores comenzaron a circular: alguien había oído del incidente en Sevilla. Sus compañeros lo miraban diferente, y un superior lo llamó para una conversación informal sobre conducta. Desesperado, Javier contactó a Miguel, culpándolo por la exposición. «Me has destruido», le dijo en una llamada tensa. Miguel, llorando, se defendió: solo quería ser honesto. La conversación terminó en acusaciones mutuas, pero debajo latía el amor naciente que ninguno podía negar. Días después, Miguel tomó una decisión radical: confrontar a su padre. En una cena familiar, admitió su orientación sexual. El señor Ruiz explotó, llamándolo debilucho y amenazando con desheredarlo. «Si eliges ese camino, no eres mi hijo», declaró. Miguel, con el corazón roto, empacó sus cosas y se mudó a un pequeño apartamento en Madrid, cortando lazos con su familia. Javier, meanwhile, enfrentaba una investigación en la base. Aunque las políticas habían cambiado, el estigma persistía. Perdió amigos, sufrió aislamiento, pero también encontró aliados inesperados: un compañero que confesó su propia lucha similar. En un momento de claridad, Javier viajó a Madrid para ver a Miguel. Se encontraron en el mismo café donde todo había empezado. «Lo siento», dijo Javier, extendiendo la mano. Miguel la tomó, y juntos comenzaron a navegar el caos que habían desatado. Pero la paz era frágil.
El padre de Miguel, furioso, usó sus contactos para presionar a Javier en el ejército, insinuando irregularidades en su servicio. Javier recibió una advertencia formal, poniendo en riesgo su carrera. Miguel, sintiéndose culpable, consideró retractarse. Fingir que todo era un error para salvar a Javier. Tal vez deba volver con mi familia, le dijo una noche. Javier, horrorizado, lo confrontó. ¿Renunciarías a nosotros por ellos? El conflicto escalaba, con cada decisión trayendo más dolor. Javier sacrificaba su orgullo familiar, Miguel, su herencia. ¿Cuánto más podrían soportar? En Madrid, Javier y Miguel intentaban construir una vida juntos en secreto, alquilando un apartamento modesto donde podían ser ellos mismos lejos de ojos juzgadores. Javier solicitó un traslado a una unidad más tolerante, pero el proceso era lento y lleno de burocracia. Miguel vendía sus pinturas en mercados locales, luchando por sobrevivir sin el apoyo familiar. La tensión se acumulaba en pequeñas cosas. Javier llegaba exhausto de entrenamientos. Donde oía murmullos a sus espaldas, Miguel lidiaba con la soledad, extrañando a su madre que lo llamaba en secreto, suplicándole que volviera. Una noche, discutieron ferozmente cuando Javier encontró mensajes de la madre de Miguel. ¿Estás considerando regresar?, acusó Javier. Miguel negó. Pero la semilla de duda estaba plantada. El padre de Javier, recuperado, envió una carta: vuelve a casa. Hijo, podemos olvidar esto si lo dejas atrás. Javier la rompió. Pero el dolor persistía. En la base, un ascenso que merecía se le negó, citando cuestiones de moral. Furioso, Javier confrontó a su superior, quien admitió off record que el rumor provenía de contactos políticos, claramente. El padre de Miguel. Miguel, al enterarse, sintió una traición profunda. Su propio padre sabotajeaba su felicidad. Decidido, lo confrontó en Barcelona. Estás destruyendo vidas, le dijo. El señor Ruiz, impasible, respondió: estoy protegiendo a España de degenerados como tú. Miguel cortó todo contacto. Pero el encuentro lo dejó marcado, cuestionando si valía la pena el aislamiento. De regreso en Madrid, Miguel propuso una solución drástica: emigrar a un país más liberal, como Canadá. Javier dudó. Amaba España, su cultura, su servicio. No puedo huir, dijo. La discusión escaló a gritos, con acusaciones de cobardía mutua. En medio del caos, Javier recibió una oferta inesperada. Un compañero gay en el ejército lo invitó a un grupo de apoyo. Allí, oyó historias similares, encontrando fuerza en la comunidad. Compartió con Miguel, quien se unió a un círculo de artistas LGBT, pintando obras que reflejaban su lucha. Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En un evento público, Miguel fue reconocido como hijo del político y acosado por manifestantes conservadores. Traidor, le gritaban. Javier, al verlo en las noticias, corrió a su lado. Pero el daño estaba hecho. Miguel sufría ataques de ansiedad, cuestionando su elección. Javier, por su parte, enfrentó una crisis familiar cuando su hermana lo visitó.
Papá te necesita. Suplicó. Javier confesó todo. Y aunque ella lloró, prometió mediar. Pero el precio era alto, Javier debía asistir a una terapia familiar. Fingiendo arrepentimiento para reconciliarse. Miguel vio esto como una traición. ¿Vas a negar lo nuestro por ellos?, preguntó. Javier, dividido, eligió ir. Pero solo para confrontar la verdad. En Sevilla. Ante su familia. Declaró, soy gay. Y amo a Miguel. Acéptenlo o piérdanme. El padre, conmocionado, guardó silencio. Pero la madre abrazó a Javier, rompiendo el hielo. Miguel. Solo en Madrid. Consideró una oferta de su exnovia fingida. Presionada por su padre para corregirlo. Rechazó. Pero la tentación lo aterrorizaba. Cuando Javier regresó con noticias mixtas, su familia estaba procesando. Miguel explotó, siempre eliges a ellos sobre mí. La ruptura parecía inminente. En una noche de tormenta similar a la primera. Discutieron hasta el amanecer. Javier admitió su miedo al rechazo total, Miguel. Su culpa por arrastrarlo al caos. Al final. Se abrazaron. Prometiendo luchar juntos. Pero el destino golpeó duro, el padre de Miguel filtró una foto del beso en Sevilla a la prensa conservadora. El escándalo estalló. Con titulares acusando a Javier de corromper a un joven de buena familia. Javier fue suspendido en la base, Miguel perdió clientes. Heridos. Se unieron más. Pero el costo era inmenso. Javier perdió su ascenso definitivo, Miguel. Su inspiración artística. ¿Podrían sobrevivir? El escándalo consumía sus vidas. Javier enfrentaba una audiencia disciplinaria en la base, donde testigos cuestionaban su integridad. Defendió su orientación como irrelevante para su servicio, citando leyes modernas. Pero el estigma pesaba. Ganó por poco, reteniendo su puesto, pero con una mancha en su récord que limitaba su futuro. Miguel. Meanwhile. Vio su carrera artística revivir irónicamente, liberales compraban sus obras como símbolo de resistencia. Pero el precio personal era alto, su madre lo visitaba en secreto. Llorando por la división familiar. Tu padre no cambiará, decía. Miguel anhelaba reconciliación. Pero no a costa de su identidad. Javier y Miguel fortalecieron su vínculo en la adversidad. Asistían a manifestaciones por derechos LGBT en Madrid, donde Javier hablaba públicamente por primera vez. No soy un héroe por salvar una vida en una tormenta, sino por vivir mi verdad, declaró. Miguel pintó un mural en su honor, capturando su resiliencia. Sin embargo, la traición final llegó cuando el padre de Miguel, en una rueda de prensa, lo desheredó públicamente, llamándolo víctima de influencias perversas. Miguel colapsó emocionalmente, hospitalizado por estrés. Javier lo cuidó, pero resentía al señor Ruiz por el daño. En recuperación, Miguel tomó una decisión controvertida, demandar a su padre por difamación, exponiendo correos que probaban el sabotaje. Javier lo apoyó, pero advirtió, esto destruirá cualquier esperanza de reconciliación. Miguel procedió, ganando el caso pero perdiendo para siempre a su familia. Javier, inspirado, confrontó a su propio padre en una visita final.
elige, acéptame o déjame ir. El padre, envejecido, extendió la mano, eres mi hijo. La reconciliación fue tentativa. ¿Pero real? Con el tiempo, Javier ascendió lentamente, convirtiéndose en mentor para soldados LGBT. Miguel expuso internacionalmente, usando su arte para abogar por cambio social. Pero las cicatrices permanecían, amistades perdidas, carreras alteradas, almas marcadas. En una noche tranquila, Javier y Miguel reflexionaban en su balcón. ¿Valió la pena?, preguntó Miguel. Javier sonrió, cada dolor nos hizo más fuertes. La sociedad española evolucionaba, pero lentamente. Ellos eran pioneros involuntarios, pagando el precio de la autenticidad. ¿Es correcto sacrificar la lealtad familiar por la libertad personal?